300 guerreros murieron en un desfiladero de Grecia, hace 2500 años, y la historia entera le echa la culpa a un solo hombre. Pero cuando revisas las fuentes originales, la culpa de ese hombre es mucho menos clara de lo que parece. Agosto del año 480 a.C. Un desfiladero tan angosto que apenas cabía un carro. Al otro lado, el ejército más grande que Persia había reunido jamás bajo el mando del rey Jerjes. El propio nombre del lugar lo dice todo. Termópilas significa las puertas calientes por los manantiales de aguas termales que brotan junto al desfiladero, un lugar de paso conocido desde mucho antes de esta guerra. Ahí el mar y la montaña casi se tocan. En su punto más estrecho el paso apenas medía unos pocos metros de ancho. La ventaja numérica persa, muchísimo mayor, no servía de nada. Solo podían atacar unos pocos hombres a la vez, uno detrás de otro. Defendiéndolo, apenas unos miles de griegos aliados. 300 espartanos entre ellos, liderados por su rey Leónidas. Pero el bando griego no era tan unido como parece en las películas. Tesalia, la región justo al norte, ya se había rendido a Persia meses antes, y Malia, la tierra donde nació esta historia, estaba en la misma situación. No fue cobardía sin más. Enfrentarse en campo abierto a un ejército de ese tamaño, sin ayuda, era un suicidio político. Rendirse pudo ser simplemente la única opción realista para ciudades pequeñas atrapadas entre dos imperios. Pero en las Termópilas, a diferencia de sus vecinos, un pequeño grupo de griegos decidió no rendirse. Ahí empezó la resistencia. Durante 2 días, oleada tras oleada de soldados persas se estrelló contra ese muro de lanzas y escudos. Ni siquiera los inmortales, la guardia de élite de Jerjes, lograron abrirse paso. Heródoto cuenta que Jerjes se levantó de su trono 3 veces, viendo morir a sus mejores hombres. Pero un ejército de esa magnitud, embotellado en un solo punto, no podía sostenerse para siempre. Jerjes no era el villano plano de las películas, era un comandante bajo presión real. Alimentar a un ejército de esa magnitud, día tras día, en territorio hostil, tampoco salía gratis. Si esa línea caía, el camino hacia el corazón de Grecia, Atenas, Esparta, cada ciudad del sur, quedaba completamente abierto. Porque había otro camino. Un sendero de montaña que rodeaba por completo la posición griega, y aquí viene lo primero que casi ningún documental cuenta. Ese sendero no era ningún secreto, y no había otra alternativa real. Por un lado, el mar. Por el otro, las montañas. O rompían el frente griego por la fuerza, o rodeaban exactamente por ahí. Los propios habitantes de la región ya lo habían usado generaciones atrás, en guerras locales entre ellos. Los griegos lo sabían tan bien que apostaron ahí a 1000 hoplitas focidios, solo para vigilarlo. Heródoto lo resume así, con una frase que ha perseguido a un solo nombre durante 2500 años. Pero fue Efialtes quien los condujo por el sendero, y a él, por tanto, lo inscribo como el culpable. Al final del segundo día, un hombre se presentó ante Jerjes. Su nombre, Efialtes, un habitante de la región esperando, según Heródoto, una gran recompensa del rey. Ninguna fuente antigua dice cuál. La maniobra que propuso no era descabellada. Enviar tropas de élite a rodear de noche. Por terreno difícil era precisamente la doctrina persa para este tipo de guerra de montaña. Esa misma noche, un general persa llamado Hidarnes partió con los inmortales, guiados por Efialtes, monte a través en plena oscuridad. Antes del amanecer, un adivino griego llamado Megistias ya había leído malos augurios en los sacrificios. Después llegaron los desertores avisando en plena noche. Y al alba, los vigías bajaron corriendo de las alturas confirmando lo peor. Los persas ya estaban detrás de ellos. Al amanecer, la columna persa se topó con los 1000 focidios que vigilaban el sendero. Aterrados, creyendo que ellos eran el objetivo de todo el ataque, los focidios se replegaron a la cima de la montaña a morir, dejando el camino completamente libre. Advertido, Leónidas reunió a sus aliados. Despidió a la mayoría y se quedó con 300 espartanos, 700 voluntarios de Tespias y 400 tebanos retenidos casi como rehenes. ¿Por qué quedarse a morir? Un oráculo de Delfos advertía que Esparta caería, o caería uno de sus reyes, pero también pudo ser cálculo puro. Alguien tenía que cubrir la retirada del resto. Si fue cálculo y no sacrificio ciego, entonces 300 hombres no murieron por honor sin más.
murieron cubriendo con sus propias vidas la retirada organizada de miles de aliados. El historiador Peter Green duda de esa imagen de sacrificio calculado desde el principio. Puede que Leónidas simplemente no imaginara que se quedaría solo, hasta que ya fue demasiado tarde. Hasta aquí la versión que casi todo el mundo conoce. Pero en cuanto revisamos las fuentes originales, la historia empieza a desmoronarse. Ni siquiera Heródoto, quien nos legó esta historia, estaba tan seguro. Él mismo reconoce que circulaban otras versiones, con otros 2 hombres señalados como culpables, y eligió creer en Efialtes no por un testigo presencial, sino porque los griegos después pusieron precio a su cabeza y no a la de los demás. Siglos más tarde, otro historiador griego lo acusaría directamente de deformar los hechos para señalar culpables convenientes. No era una acusación menor. Malignidad en la antigüedad significaba deformar deliberadamente los hechos para ensuciar una reputación ajena. Y según ese biógrafo, Heródoto lo hizo no solo con Efialtes, sino con ciudades enteras a lo largo de toda su obra. Un siglo después de Heródoto, otro historiador, Diodoro, cuenta una versión todavía más distinta. Un guía sin nombre, un desertor persa que intentó avisar a los griegos esa misma noche, e incluso un ataque nocturno de Leónidas contra la tienda del propio Jerjes. Casi ningún historiador moderno se cree esa última parte. Uno la calificó directamente de ficción absurda. Y no es casualidad, la fuente de Diodoro resulta ser de la misma ciudad que su desertor heroico, historia o propaganda local con 2500 años de antigüedad. Y hay una tercera versión todavía. El historiador Quetesias, que tuvo acceso a archivos persas, habla de 2 guías, no de uno solo, y de 40.000 hombres marchando por el sendero de noche, no unos pocos miles como cuentan las demás fuentes. Y hay más motivos para dudar de que Efialtes fuera realmente imprescindible. Para algunos historiadores, Persia ya preparaba, desde el principio, un plan para rodear a los griegos por mar, bordeando la isla de Eubea, con o sin la ayuda de ningún traidor. Y hay algo más incómodo todavía. Ningún registro persa, ninguna inscripción, ninguna fuente que no sea griega menciona jamás a Efialtes. Su existencia como individuo concreto depende por completo de un único autor, escrito décadas después de los hechos. Entonces, ¿a quién creer? Ninguna versión antigua coincide del todo con las demás, y eso deja espacio para una pregunta todavía más incómoda. Hay una tercera teoría, minoritaria pero inquietante, que los propios Focidios no Efialtes traicionaron deliberadamente a sus aliados, por una disputa política con Delfos, el santuario más poderoso de toda Grecia. ¿Por qué Delfos, precisamente? Porque quien controlaba ese santuario controlaba en la práctica la legitimidad religiosa de toda la Grecia clásica. No era una simple disputa local, era poder real, con motivos muy concretos para mentir, ganara quien ganara la guerra. Repasemos la cadena completa. Primero, Efialtes ofrece el camino. Segundo, Jerjes decide enviar a sus mejores hombres de noche a ciegas por terreno hostil. Y tercero, los hombres encargados de defender ese camino deciden no defenderlo. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es entonces la respuesta? Para los historiadores modernos, el verdadero punto de decisión no fue la codicia de un solo hombre. Fue la retirada focidia. 1000 soldados, en el único lugar donde podían haber frenado a Persia, subieron a morir a la cima, en vez de cerrar el paso. ¿Y si los focidios hubieran cerrado el paso, en vez de subir a la cima? Persia habría perdido tiempo crítico, el mismo tiempo que, según varios historiadores, no podía permitirse gastar. Las Termópilas quizás habrían terminado de otra forma. Y detrás de esa decisión algo todavía más incómodo. La región entera ya se había rendido a Persia antes de que empezara la batalla. Efialtes no fue la causa de la derrota. Fue el síntoma de una alianza griega frágil, dividida por rivalidades entre ciudades vecinas. Pero volvamos a Efialtes. ¿Qué fue de él después de todo esto? La recompensa que esperaba nunca llegó. Ni oro, ni tierras, ni un solo talento nombrado por ninguna fuente. Persia perdió la guerra ese mismo año, en el mar, frente a Salamina. Un pañás. Un final casi irónico. El hombre que traicionó a Grecia por miedo a quedarse en el bando perdedor, terminó exactamente del lado que perdió. Huyó con precio puesto a su cabeza por los propios griegos. Años después lo asesinaron, por un motivo completamente distinto a la traición,
un motivo que ni el propio Heródoto llegó a contarnos. Existe además una tradición casi desconocida, que Efialtes no murió entonces sino décadas más tarde, como un anciano, con un libro de comedia junto a la cabeza. Ese libro era una comedia de otro autor griego, ambientada décadas después de la batalla. Si la tradición es cierta, Efialtes habría muerto ya anciano, durante una guerra completamente distinta, mucho después de haber cambiado para siempre el destino de Occidente. El propio golfo junto a las Termópilas lleva el nombre de la región de Efialtes, el Golfo Malíaco. Su ciudad Traquis sería reconstruida años después como colonia militar espartana. La palabra griega para pesadilla, Efialtes, ya existía antes de él. Era el nombre de un demonio nocturno. Nunca nació de este hombre. Nació de que Grecia durante generaciones jamás pudo olvidarlo. Quizás la elección real de las Termópilas no es sobre un traidor. Es sobre lo fácil que resulta convertir un fallo colectivo en la historia de un solo villano. Entonces y ahora. Es mucho más cómodo señalar a un solo culpable que aceptar que un sistema entero con todas sus grietas falló al mismo tiempo. Puede que por eso la historia recordara el nombre de Efialtes y olvidara casi todo lo demás. Este ha sido un nuevo punto de decisión aquí en El precio del poder. Si quieres descubrir cómo una sola elección puede cambiar el destino de un imperio, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.